América Latina es un territorio profundamente diverso, donde conviven múltiples lenguas, culturas y saberes. Sin embargo, su educación ha estado históricamente marcada por modelos extranjeros, impuestos desde Europa y Norteamérica. Estos modelos, muchas veces desconectados de las realidades locales, han intentado moldear la educación latinoamericana desde visiones externas, homogenizantes y eurocéntricas, dejando de lado las necesidades, aspiraciones y subjetividades propias de nuestros pueblos. Por eso, hoy más que nunca se hace urgente preguntarnos, ¿qué hay detrás de estas formas de educar? ¿Qué tradiciones las sostienen? Y sobre todo, ¿cómo podemos pensar una educación distinta, desde nosotros, con nosotros y para nosotros? Por eso debemos reimaginar la educación en América Latina, partiendo desde un legado colonial al pensamiento decolonial. Tenemos que entender entonces cuáles son las tres tradiciones extranjeras en las cuales se basa la educación latinoamericana. La primera podría llamarse la tradición alemana, pues desde Alemania llega la tradición de la formación o el Bildung. Su eje es la transformación ética y espiritual del sujeto. La escuela no solo transmite conocimientos, sino que forma seres humanos reflexivos capaces de pensarse el mundo. En esta perspectiva, la educación no es una simple instrucción técnica, sino una experiencia de crecimiento interior que permite a la persona construirse como ser autónomo, crítico y consciente de su papel en el mundo. Pensadores como Hegel, Herbart, sostienen que el ser humano se convierte en lo que debe ser únicamente a través de la formación, y que todo lo que lo toca deja una huella que contribuye a su desarrollo. Así, la escuela bajo esta tradición no es solo un lugar de enseñanza, sino un espacio para la reflexión, el diálogo filosófico y el cultivo del espíritu. Esta idea de formación como autoformación ha sido clave para muchos educadores latinoamericanos que, a pesar de las condiciones adversas, aún apuestan por una educación que humanice y libere. Tenemos también la forma de ver la educación desde los franceses. En Francia, la educación se estructura como una ciencia. Surgen campos como la sociología de la educación, la psicopedagogía, la didáctica disciplinar. Esta tradición busca comprender el hecho educativo como fenómeno social, aunque con frecuencia lo hace desde una mirada tecnocrática y racionalista. Esta tradición francesa busca comprender la educación como un fenómeno complejo, atravesado por dimensiones culturales, políticas, históricas y psicológicas. Sociólogos como Émile Durkheim y pedagogos como Bourdieu y Mérieux han planteado que el sistema escolar no solo transmite saberes, sino que también reproduce las estructuras sociales existentes. Así, entonces, la educación francesa aporta herramientas valiosas para el análisis del sistema escolar, pero también plantea el riesgo de convertir la enseñanza en un objeto técnico más que una experiencia profundamente humana y transformadora. La tercera de las tradiciones que hoy rigen el sistema educativo latinoamericano es la anglosajona. Esta tradición anglosajona se enfoca en el currículo. En ella, la educación se gestiona como un sistema centrado en metas, estándares y evaluación. El estudiante se convierte en un objeto de formación y el maestro un técnico del aprendizaje. En este enfoque, el currículo actúa como una hoja de ruta que estructura cada etapa del proceso educativo, definiendo qué debe aprenderse, cómo debe enseñarse y cómo debe medirse el aprendizaje. Su énfasis está en la planificación, la eficiencia y la rendición de cuentas, lo cual ha dado lugar a políticas como el accountability, la educación por estándares y las pruebas estandarizadas. Desde una perspectiva crítica,
Esta tradición corre el riesgo de deshumanizar el acto educativo al priorizar los resultados medibles sobre la formación ética, reflexiva y libertadora. Frente a estas tradiciones, el filósofo argentino Enrique Dussel propone una educación descolonizadora, una pedagogía centrada en el otro, la dignidad por los excluidos y que parte de la realidad latinoamericana para transformarla. Esta pedagogía no es asistencialista ni reformista, es profundamente ética, política y transformadora. Parte del conocimiento del sufrimiento histórico de los pueblos latinoamericanos, pero no se queda en la denuncia, sino que busca generar procesos educativos que partan de sus saberes, luchas, culturas y territorios, y se trata de enseñar desde la memoria para la liberación, no desde la norma colonial para la adaptación. Dussel insiste que la educación debe de ser una práctica crítica, situada, que cuestione los mecanismos de reproducción de la desigualdad y contribuya a la construcción de una sociedad más justa. Educar en esta clave es también resistir, desobedecer y creativamente rehacer el mundo desde abajo. Simón Rodríguez, maestro y mentor de Simón Bolívar, fue uno de los pensadores más visionarios de la historia pedagógica latinoamericana. A comienzos del siglo XIX, en plena efervescencia de las independencias, Rodríguez ya advertía que no bastaba con liberarse políticamente de España, era necesario también independizar el pensamiento, las ideas y sobre todo la educación. Su frase más célebre, o inventamos o erramos, no es solo una advertencia, sino un llamado urgente a construir una pedagogía auténtica, latinoamericana. Para Rodríguez, educar no era copiar modelos europeos, sino crear formas nuevas, creativas y democráticas, profundamente enraizadas en la realidad social de nuestros pueblos. Rodríguez entendía la escuela como un espacio de invención cultural, no de reproducción mecánica. Soñó un continente que pudiera pensarse a sí mismo desde su propia geografía, su historia y su diversidad, no desde los moldes europeos. Paulo Freire, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, nos enseñó que toda educación es un acto político. Su pedagogía no es neutral ni técnica, es una práctica de libertad, de conciencia crítica, de construcción colectiva del saber. Desde su obra más conocida, La pedagogía del oprimido, plantea que la educación tradicional, a la que llama educación bancaria, trata al estudiante como un recipiente vacío, que debe llenarse de contenidos. Esta lógica niega la voz, la historia y la capacidad crítica del aprendiz. Frente a ello, Freire propone una pedagogía dialógica, que al enseñar es dialogar, preguntar, problematizar, escuchar y reflexionar. La verdadera educación para Freire comienza cuando el sujeto toma palabra. Nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres se educan en comunión, mediatizados por el mundo. Escribió en este diálogo donde surge la conciencia crítica, es decir, la capacidad de comprender las estructuras de opresión y actuar para transformarlas. Freire entendía la escuela como un espacio de reencuentro con la dignidad, especialmente para los excluidos por razones de clase, raza o territorio. Su propuesta es profundamente latinoamericana, porque nace desde la experiencia de los pueblos empobrecidos, desde el analfabetismo forzado y desde la desigualdad estructural. Mientras las tradiciones europeas se centran en el conocimiento abstracto, la educación decolonial parte de la experiencia concreta. Mientras allá se enseña desde arriba, acá proponemos aprender de un diálogo horizontal. Mientras allá se mide la eficiencia, acá se busca la justicia, como podemos ver en el cuadro comparativo.
La educación en América Latina no se puede seguir viendo como una copia de modelos externos que desconocen nuestra historia, nuestros pueblos y nuestras luchas. Frente a las tradiciones pedagógicas europeas, valiosas pero ajenas, la propuesta de Colonial nos invita a educar desde la dignidad del otro, desde la memoria colectiva y desde la necesidad urgente de transformación social. En palabras de Frey, no es domesticar sino liberar, no es callar sino tomar palabra, no es adaptar sino transformar. Es educar para liberarnos. En palabras de Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. La educación en América Latina es un acto político, ético y profundamente creativo. Muchas gracias.